Marcela Turati de México, con lo cual hemos avanzado ya a España, Colombia, ahora vamos a México. Marcela viene, digamos, en este momento trabaja con Quinto Elemento, un colectivo de comunicación y de medios de México que ha ganado premios de periodismo como el Gabo y ha venido trabajando históricamente en un periodismo distinto al que cada uno de aquí hemos presentado. Entonces, Marcela, bienvenida y arranquemos con lo que es la propuesta de estas conferencias. Marcela, decimos que creo que estamos de acuerdo todos que ese periodismo que hacíamos en el siglo XX ya no tiene mucho sentido, que hay muchas cosas que tenemos que rescatar de ahí, vale la pena, pero que hay que ir hacia otros periodismos. Tú has sido una periodista que ha intentado hacer otros tipos de periodismos. ¿Cómo has experimentado el hacer periodismos distintos en tu ejercicio profesional? Claro, primero, pues muchas gracias por la invitación y pues qué gusto, Omar, de verte acá, aunque sea a través de Zoom. Ciertamente estamos en un momento pues, de crisis, pero de una crisis que ya se veía venir desde hace muchos años, ¿no? O sea, estamos como esta pandemia lo que nos recordó es que tenemos que ponernos a pensar otros caminos, otras exploraciones posibles. Y desde hace ya bastantes años soy de una de las muchas periodistas que se han salido de las redacciones tradicionales, ¿no? Que han tratado de salirse de esas redacciones y explorar por fuera diferentes caminos, porque en cierto momento, desde hace ya bastantes años, sentía que necesitaba encontrar el periodismo para qué, si el periodismo puede cambiar cosas, si el periodismo a quién le sirve, ¿no? Y bueno, de estas exploraciones, una de las cosas que con el camino fui construyendo con otras mujeres reporteras, principalmente, fue primero que el periodismo se hacía en colectivo, ¿no? Que el periodismo solitario, el periodismo compitiendo por la exclusiva con otros periodistas y que es la misma exclusiva o donde todo mundo observa lo mismo, pues ese era como insuficiente. También que se moría este periodismo que cubría oficinas de gobierno, que ya no es ir a cubrir una fuente, sino ir a ver toda una problemática y desde muchos ángulos, ¿no? Que ya estas barreras de decir es periodismo social, pero no eres económico, pero eres judicial y todo, también se tenían que diluir, porque una nota completa, una nota de investigación tiene que tener también las causas económicas, tiene que tener las decisiones políticas, en mi caso que cubría durante muchos años y sigo cubriendo desigualdad, pues me di cuenta y nos dimos cuenta de que ya no era suficiente hablar de los pobres, ¿no? Y nada más ser los camilleros de los pobres, sino empezar a encontrar por qué la pobreza o por qué esta desigualdad. Y así, bueno, y la experiencia mexicana también, de la violencia que ha sido muy brutal, que asesinen a tantos periodistas, que tantas cosas sean peligrosas, también ha hecho que estas redes se estiren para redes de protección, redes de solidaridad y poco a poco también para trabajo colaborativo, ¿no? Hay como una apuesta desde hace tiempo por el periodismo regional, ya no estos periódicos que desde la Ciudad de México son los que marcan la agenda, que claro que sí, que tienen millones de visitantes y todo, y que cuando tratan de hacer una nota regional lo que hacen es que le piden a sus corresponsales pedacitos de cosas y medio revuelven, sino lo que intentamos también cuando creamos Quinto Elemento Lab era como ver y experimentar fórmulas para que el periodismo regional se pueda volver periodismo nacional, para que las regiones, para lo que pasa en alguna zona, también tenga el mismo eco que lo que pasa en la Ciudad de México, y para dejar de ser también, no sé, estos transmisores o mensajeros entre políticos, sino hacer una periodismo de investigación. Entonces, poco a poco, esas han sido más o menos las exploraciones, también el periodismo
que no solo hable de las tragedias, sino investigue lo que es posible, que es otra, que sé que a mucha gente no le gusta esto, este, pero pues más allá, o sea, como atendiendo a esta pregunta de que la gente se hace, o sea, que en las escuelas de periodismo nos enseñan a responder el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Yo siempre digo que nos falta responder el y a mí qué. O sea, que la gente que lea tu noticia realmente se responda y a mí qué. Y que por eso te lean, que esa información le diga algo a cada quien sobre su propia vida, sobre su circunstancia y le haga entender algún pedazo de mundo, le dé información para entender lo que está pasando y por qué le pasa lo que le pasa, ¿no? Pues es interesante porque pues, lo que dices, Marcela, de explorar por fuera la sala de redacción, creo que en América Latina es casi una tendencia de que los mejores periodistas ya no están en las salas de redacción, sino que están por fuera de las salas de redacción. Lo segundo, la lucha por el colectivo y contra el ego, que es otro problema periodístico impresionante, el ego, el fundarnos de nosotros mismos, el no cubrir las fuentes, sino ver el mundo. Y hablas de una cosa que es el periodismo de lo posible, y eso tiene muchos enemigos. O sea, el periodismo le tocó contar lo que les tocó contar y además también tenemos que contar lo posible. ¿Eso qué es el periodismo de lo posible? Bueno, el periodismo de lo posible es también reportear aquello que puede ser replicable, aquello que una comunidad descubrió o que aquella técnica que se encontró, por ejemplo, en México para detener la violencia en algunas comunidades o ahorita con el coronavirus. Lo que vemos con las comunidades indígenas es que ellos mismos, sin esperar al presidente municipal, porque los presidentes municipales muchas veces están de adorno, decidieron cerrar sus propias comunidades y poner sus reglas sanitarias y ellos mismos cuidarse de otras formas. Entonces es reconocer que el poder ya no está donde decimos, donde nos enseñaron que está el poder y ver la gente qué soluciones se está dando y reportearlas, no como la solución, pero por lo menos como investigar también estas otras cosas posibles, porque no todo es el fin de la historia, no todo, la historia no se queda así, o sea, uno lee el periódico y parece que es el fin del mundo todos los días, y tiene que tener algunas cosas que sí han avanzado, algo que, eso, reportear lo posible ante estas pequeñas catástrofes que vivimos todos los días, ¿no? Yo Sí, sé es que interesante porque sería como ver que el poder ya está abajo y no está arriba, como siempre lo pensamos, sino que está mucho más disperso y está en otras partes y que la gente también puede proponer. A mí me encanta eso y a mí qué. Y esa pregunta es muy difícil en periodismo porque nosotros vivimos muy obsesionados con nosotros mismos y saber qué es lo que la gente quisiera para sus vidas es un poco difícil para nosotros. Cómo se hace ese periodismo que realmente tenga que ver con la vida de la gente? pues tiene que ser un periodismo muy de calle, muy de a pie, muy capilar, muy de raíz, muy regional, no sé, o sea, tienes que pensar que tu interlocutor o tu interlocutora no es tu editor, eh, no es el colega o que te va a leer y corregir la nota, sino que es lo que oyes en la calle. Tienes que estar en la calle, tienes que estar palpando, tomando el pulso de la situación. Y ahora con lo del coronavirus nos presenta un gran reto, ¿no? Esto de estar en la calle y estar viendo y estar palpando. Este, pero es aprender o reeducar la mirada y ya la mirada no tiene que estar puesta nada más en lo que nos dicen acá en México todos los días en Palacio Nacional, en lo que están discutiendo los políticos, porque ya pasó esa época en que los periodistas éramos mensajeros entre el obispo, el cardenal, el presidente, de los militares, y nos están pasando muchas otras cosas. Y eso, y desde lo capilar, desde la calle, desde la raíz, podemos también investigar, podemos también construir temas y tenemos que mutar esa mirada porque el poder ya no está
donde nos enseñaron y nos siguen enseñando en las escuelas que está el poder y las, no sé, y el destino está también en otras, eh, está también a pie. Tenemos nomás que aprender a leer, aprender a construirlo, aprender a hacerlo noticioso, aprender a qué elementos hacen para que esta nota que tienes de lo que están haciendo las comunidades indígenas pueda competir también con lo que dijo el diputado, con su tweet, además, porque ya ni siquiera lo que dicen, sino el tweet que lanzó. Y eso implica, pues, a tu oficio profesional, de tu experiencia, implica cambiar ciertos procesos de reportería, procesos de narración, procesos de maneras de contar. Vos, además de todo esto, de lo colaborativo, pues te ha tocado meterte a hacer otro tipo de trabajo de fuentes, por ejemplo, de cómo conocer eso. Tú hablas de, en una parte, escribiste que haces temazcales, pero temazcales, no sé si como proceso de investigación periodística o como proceso de narración o cómo. ¿Qué has experimentado? Porque tú tienes la necesidad de ir más allá de eso que es la 5W, pero también los géneros periodísticos, pero también los procesos periodísticos de quién es fuente, de cómo se reportea. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia ahí? Claro, las otras búsquedas mías han sido un poco, bueno, en México, todo esto de la defensa de la libertad de expresión, que no es como de ONG, sino que tratar que desde las regiones los periodistas creen sus propios colectivos y defiendan su información, o sea, que si matan a alguien o si silencian a alguien, no todos huyan, sino que ya haya una red, y esta red se dedique todavía a hacer visible lo que está pasando. También tenemos una experiencia ya en Periodistas de a Pie, que de la que también fui fundadora, que tiene una red de periódicos y medios aliados que surgieron de estos colectivos y que son una nueva forma de articulación, ¿no? Estos medios que surgen de la raíz, de la base, que se articulan y en una forma más horizontal y más de red y no como una redacción desde la Ciudad de México que les dice que tienen que hacer, ¿no? Y otra de las cosas también por eso mismo es que me he puesto a explorar mucho sobre el bienestar, no sé si se puede decir bienestar, sino sobre la salud mental y emocional de los periodistas, que creo que es algo básico que se nos olvidó en todas las clases que nos dieron, que se nos olvidó en tantos años de reportear, que es que los periodistas estemos bien. ¿Y por qué estar bien? Porque sí, en el caso mexicano, después de tantos colegas y amigos que han sido asesinados, de pronto en algunas reflexiones yo decía, bueno, pero este periodista y tuvo amenazas, le estaban diciendo que saliera, todos los signos eran súper claros, pero no salió porque ya no creía en nada y porque apagó su miedo, porque ya se había desconectado. Entonces, como que al ver esta situación, al ver esta realidad, llevo mucho tiempo pensando de, bueno, ¿cómo hacemos para no, no callar nuestros miedos? Porque así nos enseñaron una forma súper machista de enfrentar el periodismo, ¿no? De no digas que tienes miedo, o sea, si te amenazaron, pues te aguantas, no tienes que mostrar ser vulnerable, tienes que competir ante todos. Y la violencia nos enseñó a que tenemos que ir juntos muchas veces a reportear, a que alguien nos tiene que monitorear desde otra región, a que tenemos que hacer planes de acción, a que dependemos de redes. Y de pronto también, pues, por ejemplo, en Ciudad Juárez, que eso aprendí, o sea, que en las noches después de reportear, no sé, asesinatos tremendos, tanta sangre, íbamos siempre a bares a platicar y a procesar esto como si fuéramos, no sé, como viejos corresponsales de guerra, y solo ahí en los bares se nos permitía decir si teníamos miedo, llorar, ahí los fotógrafos me contaban las pesadillas que tenían, si ya no se podían levantar los fines de semana de la cama. Y de eso, poco a poco, aprendiendo de psicólogos, fue que tratado, y esa es otra de las exploraciones, de hablar de cómo se cubre el dolor, pero al mismo tiempo, qué hacemos con nuestro dolor y cómo, no sé, cómo nos fortalecemos como periodistas para seguir cubriendo
los temas que nos toquen. En este momento, justamente, el coronavirus es uno de los temas pues donde he tratado de articular a terapeutas con periodistas para que den contención emocional, ya que creo que, y estoy convencida de que los periodistas somos trabajadores esenciales, y se ha olvidado, ¿no? O sea, somos también trabajadores esenciales en esta pandemia, y bueno, hay muchos periodistas que se están poniendo en riesgo porque la desesperación, por la ansiedad, por la depresión, les hace bajar la guardia y descuidarse, y eso es muy, muy problemático, o están siendo amenazados por eso también. Marcela, ya que cambiaste de tema hacia la subjetividad periodística, hacia el periodista mismo como persona, como sujeto trabajador público y el servicio público del periodismo, ahí me surge la reflexión que tú insinúas ahí un poco y que creo que tiene que ver mucho con América Latina. El periodista en las películas y en las escuelas de formación es como el hombre en Marlboro, es blanco, masculino, macho y colonialista, y va a la realidad y no tiene familia, es bohemio, sacrifica todo en nombre de la democracia, de narrar este tipo de cosas. Y lo que tú planteas es un periodista más frágil, casi que más feminista, más femenino. Y viendo la cosa en América Latina, creo que en América Latina en este momento casi uno podría afirmar con seguridad que tenemos mejores periodistas mujeres que hombres, que tienen más sentido del oficio del periodismo hoy, que los hombres andamos más preocupados del ego y las mujeres andan mucho más comprometidas con lo que informan, con lo que hacen. ¿Cuál es tu reflexión al respecto de ese del periodista como sujeto político y también como sujeto narrador que se cuida y cuida a los demás? Sí, sí, es que sí creo que, o sea, esto que, eh, bueno, estamos en un momento en que sí, la historia ya cambió, ¿no? Aunque las periodistas ya no estamos totalmente, o ya no, los grandes periodistas no están dentro de las redacciones, la mayoría. Y esto de el periodista que creía, no sé, que eso, que como en las películas, que se daba solito contra el mundo, ahora después de tantos años de golpes y también de tanta precarización laboral, ¿no? Y de tanto desprecio, y que yo sí creo que es desprecio de la mayoría de los dueños de los medios de comunicación y de los políticos hacia la labor de los periodistas, pues hemos como que poco a poco hemos visto que han surgido, y eso lo vemos súper claro en México, de estos colectivos formados por mujeres periodistas que que cambian esta idea, que igual tienen esta idea de que el periodismo es casi como una misión, pero tienen muy clara la ética del cuidado, ¿no? Cuando empezaron a matar a muchos, primero hombres periodistas, creo que las que salieron, las que tomaron su lugar, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo del Diario de Juárez, mataron al reportero, al Choco, el periodista que cubría la Nota Roja, el periodista policíaco, y las que lo sucedieron fueron mujeres, y unas mujeres locas que, a pesar de las amenazas, a pesar de que varios tenían hijos, siguieron investigando con una jefa mujer, e hicieron, no sé, muy buen periodismo en los tiempos en que Ciudad Juárez era la ciudad más peligrosa del mundo, y después crearon una red de protección a periodistas, porque ahí está también esta idea de que hay que cuidarnos entre todos, esta idea también que siento que sí es de alguna manera femenina, de hay que capacitarnos entre todos, hay que cuidarnos, y hay que mejorar también las condiciones en las que se hace periodismo. Y sí, creo que ya, creo en pues en Latinoamérica, el rostro quizás de las mujeres periodistas ahorita más, no sé, más importantes de muchos países son mujeres. O sea, sí están los periodistas solos, tradicionales, que son muy buenos investigadores, pero algo pasó, porque tú ves en el espectro y preguntas quiénes son las mejores en Colombia, quiénes son las mejores, y son mujeres, en Brasil, y eso. O sea, y te salen nombres, y es, no sé, es también algo bien interesante, y es signo de estos tiempos, es otra forma de hacer periodismo, y también creo por eso estamos tratando de que se haga de otra manera. Si nos fue tan difícil que en las redacciones o que en nuestros colectivos
podamos hablar también del tema emocional, también podamos hablar de qué te genera reportear en fosas, también, o sea, como hacer algo más preventivo. Se habla mucho, por ejemplo, en, en toda América Latina cubrimos violencia y tenemos mucha violencia. Y en Estados Unidos se estudia mucho esto del PTSD, ¿no? El estrés, el síndrome del estrés postraumático. Y en Latinoamérica lo que decimos es que aquí no hubo nunca un post. Aquí siempre ha sido el síndrome permanente, ¿no? El estrés permanente, nunca hubo un después. Y entonces, no sé, si en Colombia llevas 40 años o 30 años cubriendo esto, si en México ya vamos para 14 años o no sé más cubriendo la violencia, pues tenemos que encontrar estas estrategias para que el periodista dure más, para que sea Claro. sustentable y para que pueda seguir cubriendo y pueda ser feliz también, ¿por qué no? En eso, Marcela, de cuando se habla de periodismo, que las mujeres están, yo estoy de acuerdo que casi que hay mejores periodistas en América Latina, pero pareciera que cuando hay mujeres periodistas, las mujeres son como más activistas, como más militantes. Hay como una cosa de ustedes, por ejemplo, tu trabajo, casi que eres una militante o activista por los derechos humanos, por la lucha contra la desigualdad. ¿Es posible decir esto y sin que sea un pecado periodístico? Porque pues se sigue hablando de neutralidad, objetividad y todo ese tipo de cosas, pero lo que yo veo es que casi que hoy se puede hablar de un periodismo, que casi todo periodismo es militante. Lo que dice que no milita, pues milita en una sociedad, los grandes medios militan en una sociedad sin Estado, sin impuestos, de libre mercado, o sea que sí hay una militancia constante. Pues sí, sí, yo creo que sí, claro, todos los periodistas somos militantes, ¿no? Somos militantes sí, quizás por la vida, por los derechos humanos, por lo que creemos que es correcto, ¿no? Porque eso es lo que te da motor, porque crees que puedes cambiar las cosas. Ahora, sí, esto es como una trampa, es una pregunta así, que yo antes decía, bueno, no, soy una periodista indignada, cuando todavía se podía decir, cuando indignado era una palabra como que está de moda, pero sí creo que uno puede ser periodista militante, pero con las reglas del periodismo. Ojo, uno no se tiene que convertir en él. Mucho de un reportero que me contaba que él escribía los boletines de prensa, que luego leía a alguien y que él iba a reportear sobre la nota del boletín que él mismo escribió. Entonces, uno tiene que cuidar eso. Uno, o sea, podemos militar, pero con las reglas del periodismo, que es contrastar, ver con el otro, a ver, no sé, si tiene otra opinión y también publicarla, tener pruebas, o sea, tenemos como que no nomás la opinión, porque ahí tampoco uno no es periodista, ahí es uno como columnista o, no sé, opinador. Pero sí creo que tenemos unas reglas porque sí es muy importante, y eso siempre lo digo, una, que no carguemos con roles de otros cuando estamos reporteando. Yo que cubro siempre víctimas de la violencia, llevo desde hace muchos años cubriendo eso, pienso que a la larga también te quemas por asumir otros roles que no te tocan, te haces muy mal periodista por hacerte de su publirelacionista, porque luego empiezan los problemas con los colectivos y no sabes ni qué hacer, no, y te quedas amarrado porque crees que es traicionar, porque tienes información confidencial, pero sobre todo creo que es muy importante tener también acceso a los contrarios y que no te cierren la puerta porque crean que tú eres del bando contrario. Entonces te tienen que ver siempre como periodista, aunque tu corazoncito lata para la causa que cubres, pero también si en cierto momento no puedes distinguir, creo que es momento de que te muevas a otra fuente y por un rato reflexiones, porque si te cierran la puerta y te la cierras, va a ser difícil que puedas completar e investigar la noticia a fondo desde todos los ángulos y que es lo más cercano a la versión que tenemos de la verdad. Sí, no, y además hoy en día que triunfan mucho los opinadores que son llamados periodistas, pero que en el fondo es porque salen en los medios. Pero estamos llenos de expertos y analistas, pero no de gente que esté basada en datos, en documentos, en fuentes, que es lo propio del periodismo. Pasando a un último tema y antes de dar la palabra a la gente que está preguntando por las redes,
el tercer tema que me interesa a mí, además del primer tema de ir hacia otros periodismos, a uno que interese más al ciudadano, a la subjetividad periodística, es el tema de las agendas. Porque yo creo que uno de los problemas que tiene el periodismo complicado es que tenemos las mismas agendas de hace 50 años. Es como si el mundo se ha transformado, pero las agendas son las mismas. Entonces lo único que hacemos es crear la página del viernes dedicada a las mujeres, la página del jueves al medio ambiente. Es como si fueran anexos a la realidad, pero que lo importante es la política, la economía, la justicia. ¿Usted realmente le ha trabajado a otras agendas? ¿Cuáles crees que son las agendas que mejor conectan con la ciudadanía, con la gente, con los territorios? ¿Cuáles son las agendas que haría que el periodismo se junte mejor con su gente, con sus lectores, con sus audiencias? Claro. Primero, sí, es un tema complicado y que va también mucho más allá de agenda, o sea, que tenemos que ver también cómo se está produciendo la información eh, y, y un poco lo que ha pasado como en los medios y también que tenemos ya muchos periodistas que llamamos o les llaman multimedia, pero son periodistas que yo les llamo poliexplotados, ¿no? Y estos periodistas tienen que cubrir lo que, no sé, lo que sea, lo que les mandan y que seguimos otra vez y seguimos desde hace mucho cubriendo por edificios y no por temas, ¿no? Y los temas que cruzan, yo creo que los temas que cruzan siempre han sido, o sea, como los más cercanos, no sé, tenemos como un problema porque los temas que se van siempre a portada, los que abren los noticieros, son los temas de lo que dicen los políticos o eso, lo que tuiteó tal, y no es la educación, la salud, o sea, es como regresar a los básicos. A la gente le importa qué pasa con los niños, cuántas oportunidades tiene o cuántas oportunidades perdió por vivir en esta colonia y no en esta. Si me enfermo hoy y estoy en esta colonia justamente, no sé, habrá más ventiladores o menos según dónde vivo, ¿no? O sea, si llego a un hospital, cuál es el acceso que tengo realmente al hospital. Y también, bueno, un tema invisible y creo todavía sigue siendo el tema de los niños, ¿no? En general, la niñez es un tema que no está, hay varios, ¿no? También los pueblos indígenas, ahorita todo el rollo de los megaproyectos contra la vida y esto de los megaproyectos y sus redes criminales y políticas, ¿no? Pero sí creo que, bueno, y todo lo de los niños, la violencia de los niños no está. Y ahorita también un tema muy fuerte que ya lleva tiempo, pero en México es quizás, está apenas subiendo y subiendo, es el de la violencia contra las mujeres, las oportunidades, pero yo sí o sea, pero sigue el tema de los niños, ¿no? El de que de los niños todavía no es agenda y esa parte también es como preocupante, ¿no? O sea, como que no están, pero eso, o sea, creo que la educación, la salud, o sea, los temas que te tocan en la calle, el desarrollo humano, la comida, la alimentación, todo eso, Pero, siguen sí, siendo los temas. pero son mucho más difíciles de reportear porque no vienen en un tuit, ni vienen de la casa presidencial, ni vienen de las fuentes oficiales, sino que hay que investigar mucho, hay que entrar en otras formas narrativas. Voy a comenzar con las preguntas que mandó la gente. Cruz Silva del Carpio manda una pregunta diciendo que el periodismo revela procesos. Eso quiere decir que es importante hacer seguimiento de lo revelado para ver si el proceso cambió o no. ¿Cómo se haría ese periodismo de seguimiento que poco se hace? Sí, eso es como es, sí, es básico y es parte como del seguir estos temas y no tanto seguir edificios, ¿no? Es seguir, es tomar el pulso de algo y es cada tanto hacer un corte para ver, primero, si lo dicho es un hecho, porque presumen y todo el tiempo prometen y nosotros tenemos que ver si lo que dijeron, si lo dicho es un hecho y la otra, ponerles plazos y ver el seguimiento, ver si se instauró, ver si no. Quizás son notas más aburridas y eso es lo que pasa, ¿no? O sea, que lo que queremos es la nota del impacto, el momento del impacto, el momento del golpe,
Eso lo vemos mucho en el tema de las víctimas de la violencia. Queremos el momento de la masacre y no la etapa de la reparación, o no ver si el gobierno cumplió o no, o ver los procesos. Eso es más difícil, ¿no? Es mucho más difícil. Se requiere estrategia, ¿no? Porque tienes que estar constantemente tocando el pulso, tomando el pulso para ver qué se está moviendo en un territorio, para ver qué está pasando también cuando, y bueno, y necesitas encontrar algo noticioso también, porque no puedes hacer de cada parte, porque, no sé, eso también es mucho de las ONGs, y no sé qué tanto, o sea, como periodistas nosotros tenemos que Exacto, no, encontrar mejor que algo. no. Sí, algo noticioso, algo que sea importante, pero sí, dar un seguimiento, ese es también nuestro rol. Bueno, Zuliana Laínez de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú pregunta que si que los periodistas enfrentan riesgos a su integridad por sus publicaciones o denuncias, pero también con la precarización del sector, que cómo se puede alentar cuando casi que estamos en la miseria, o sea, cómo se puede alentar cuando la precariedad es tan grande a un periodista. Ay, sí, creo que lo que más pone en riesgo es la precarización. Y eso lo hemos visto, o sea, muchas veces cuando hay alertas, ¿no? Porque hay un periodista que no se comunicó con sus colegas cuando tenía que haberse comunicado, y ya estamos pensando que lo desaparecieron porque iba a cierta zona. Se lanzan alertas, ya nos ha pasado, y de pronto nos damos cuenta que ese periodista no tenía saldo en su celular y no pudo hablar. O se quedó sin gasolina a medio camino y era un poco más fácil. Entonces el tema, digo, ese es lo más burdo, ¿no? O sea, pero el tema de la precarización, el tema de no tener equipo, el tema ahorita de estar cubriendo sin cubrebocas, o de no tener como lo muy básico, eso también creo que lo primero que pone en riesgo, además del riesgo que ya existe, ¿no? Además de que todo está mucho más violento, que cualquiera se siente ahorita con, con poder o con posibilidad de lanzar un ataque, amenazar a un periodista por cualquier red social, y cualquier político se siente con todo el derecho de hacerlo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Yo sí soy una convencida de que hay que crear colectivos. O sea, que así como se crearon, no sé, para la seguridad, se tienen que crear para conseguir cosas básicas, para, no sé, quizás el tema de los sindicatos siempre ha sido algo como, bueno, acá en México es así como han sido tan corruptos, siempre le estamos, ¿no? No nos encantan los sindicatos, pero bueno, si no encontrar otras formas, otras maneras de agremiarnos, de ir a hablar con los dueños, y si no, entre todos, de conseguir cosas más baratas, de conseguir seguros, de incluso ahorita con todo lo de esta pandemia, yo sí pensaba, bueno, ¿y cómo podemos entre todos cuidar a los que ya se quedaron sin trabajo, los que ya no les compran nadie, y que eran freelancers y que ya les dijeron que ya no, o han despedido a muchos en estos momentos, las empresas aprovecharon para despedir? ¿Cómo hacemos para arroparnos, no? Entonces, de todo, o sea, en algunos colectivos de lo que platicamos es, oiga, si usted tiene todavía energía, ayude a este otro a que presente su aplicación para un proyecto, para un grant, únanse para que los dos que están en la misma región presenten un tema, para ver cómo cómo lo podemos hacer, para que gente de varias regiones pensemos cómo hacemos un reportaje colaborativo. E incluso a veces pienso, o sea, hasta para fondos, para pedir fondos para los que necesitan, pues para eso son los colectivos, para darnos fuerza y para entre todos tratar de que no quede nadie descobijado, ¿no? Sí, no, la idea, pero es que nunca se ha construido en América Latina como de una cooperativa en cada país de periodistas, pero no para defender únicamente como los círculos de periodistas, sino para hacer periodismo, más para hacer que para gestionar eso. Otra pregunta que llega es que, ¿cómo hacer para que si hacemos periodismo activista o militante bajo las reglas del periodismo, cómo no, si no hacemos eso, cómo no caer en una neutralidad aburrida e insuficiente para nuestras audiencias? O sea, que
La neutralidad puede ser aburrido. Pues es que no tenemos que ser, es que yo digo que en el corazón somos activistas, pero bueno, no, o sea, que digo, hay que, porque eso es lo que te mueve, o sea, que un tema te ama, te apasiona, ya no quieres ni dormir, quieres entender todo, quieres conocer quiénes son, no sé, los que cometieron tal masacre o los que hicieron en tal comunidad o el gobernador que es corrupto y no sé, o sea, es que no, no más que tienes que ser, pues no sé, que camuflajear, camuflar ese activismo y tienes que vestir bien tu nota y tienes que seguir un proceso, pero yo no digo que lo otro sea aburrido, o sea, yo sí creo que cualquier tema que nos apasiona, pues somos un poco militantes de ese tema o queremos descubrir más y no por eso pierdes el interés, ¿no? No, no. Bueno, llega otra pregunta que dice que si no habría que romper con el modelo gringo estilo Columbia y Pulitzer, que tú que los conoces bien, y buscar otros periodismos, renovar los sentidos del periodismo más en perspectiva latinoamericana. Sí, sí, como que constantemente eso es bien raro, ¿no? Como que nuestros referentes, bueno, eran, creo que ya no es tanto, nuestros referentes siempre eran Estados Unidos y sus Pulitzer y lo que hacían allá y el New York Times. Y cada vez más yo sí siento que hemos podido crear como una comunidad latinoamericana de ver qué se está haciendo en otros lugares, en Brasil, quizás en Brasil un poco menos porque se entiende menos el idioma, pero bueno, y eso ha hecho posible las redes sociales, ¿no? Ahora sí que tenemos que renovar este periodismo, sí, y también este momento, esta crisis nos lo está exigiendo. La otra vez leía en The Guardian y la entrada de la nota era una nota sobre que va a naufragar, o sea, que la entrada de una nota que me llamó mucho la atención decía, la mayor noticia de nuestros tiempos está matando a la industria que debe de informar sobre ella, ¿no? Está diciendo, el periodismo está muriendo en este momento. Y decía, es una ironía, ¿no? Empezaba con, es una triste ironía. En el tiempo en que tenemos la noticia más importante, estamos como en el Titanic y estamos yendo hacia abajo la mayoría de los medios. Y creo que esto nos está obligando a renovarnos, aunque no hubiéramos querido y aunque hubiéramos estado cómodos, pero yo no creo que estábamos cómodos. Yo creo que ya No, llevábamos mucho tiempo sintiéndonos mal. insatisfechos, ya no querías ni escuchar noticias, todas te parecen igual. Y yo creo que la mayoría de la gente se está informando, e incluso nosotros, de las redes sociales, del tweet del medio. Entonces, no sé, esto nos obliga a pensarnos. Tú, en eso que acabas de decir, en este momento, digamos, y que tenemos presidentes como Bolsonaro, como Trump, como el mismo AMLO, que técnicamente, aparentemente lo están haciendo de lo peor, pero el periodismo no ha sabido narrarlo, o sea, como que el periodismo se ha declarado como, vea cómo lo hacen de mal, pero como que ellos van por su cuenta, o sea, ahí el periodismo, ¿cómo evalúas al periodismo que se hace frente a estos tres sujetos? Y si metiéramos a Bukele de El Salvador, o sea, en el cual aparentemente todos los periodistas están de acuerdo que lo hacen mal, pero la sintonía pública pareciera decir lo contrario, o sea, que parece que el periodismo no ha sabido narrar este momento frente a estos líderes. Ahora, la gente que dice eso se enteró por un medio de comunicación, o sea, porque se enteró a través de un medio de que no estaban haciéndolo bien. Entonces es como una paradoja decir que el periodismo no está funcionando. Sí creo que hay mucho ruido, o sea, hay mucho ruido y estamos en un ambiente donde no sabemos cuál es la verdad, ¿no? Donde no sabemos, o sea, una cosa es la que te están diciendo de, no, si hay pruebas o no se está muriendo tanta gente. Y hay muchos esfuerzos periodísticos que dicen que no, o sea, que se están muriendo el triple, y es en todos los países, el triple de personas, y traen periodismo de investigación, y vemos que es como una lucha constante de narrativas, ¿no? Es como un bloque, es que estamos en un momento que es tan difícil saber dentro de este ruido, porque son como unos enfrentamientos, o sea, es como a ver quién grita más, ¿no? Es una torre de Babel,
y tú como periodista, o sea, sabes, no sé, porque estás viendo que hay gente hospitalizada, que ya no caben en las morgues y tal, y ves a unos políticos diciendo que no, que ya pasó lo peor y que esto está bajando y no baja y no baja. Este, pero creo que también hay muchos medios que fueron creados para causar esa confusión, mucha gente que está atacando, bueno, hay también muchos tipos de periodismo, ¿no? Y es una guerra, ahorita estamos viendo una pelea entre el periodismo, no sé, entre estos diferentes tipos de periodismo y cada quien le cree a su, no sé, al medio o al Sí, tuitero que está pero, escuchando. Soy, por ejemplo, en México, no sé, o sea, no recuerdo ahorita si son 60 días de encierro, pero tú ves los blogs de unos colegas y ellos llevan 38, otros están en su día 70, otros se encerraron, no sé, hace 3 meses, otros antier. Y esto es porque cada quien le creyó a un diferente político, o sea, porque ni siquiera hubo, sino que según dónde vives, según tu militancia, según a qué partido le vas y según al tuitero que escuchas o por dónde te estás por eso, informando, es tu crisis. Entonces, pero entonces el periodismo no cumplió nada, porque los políticos desinforman o superinforman o confunden, pero el periodismo no ha sido capaz de hacer claridad para eso. Dice, en ese sentido, retomo una película, le pregunta de Sheila Arias, que dice, pues viendo esta crisis del cubrimiento de esta cosa, ¿qué agendas o qué retos tiene el periodismo para poder hacer sentido hoy, cuando salgamos de esta cosa, de este virus? es como la pregunta del millón. No sé, o sea, yo, por ejemplo, la otra vez primero estoy, o sea, como impresionada de cómo está cambiando el periodismo, ¿no? Ahorita, o cómo tan rápido ya nos acostumbramos a que el periodismo ya no va a ser de calle. Y eso es una revolución, o sea, el periodismo ahora va a ser a través de la entrevista que hagas por WhatsApp, y he visto incluso algunos consejos de maestros de Estados Unidos, de Colombia o tal, diciendo cómo hacer periodismo narrativo sin salir de casa. Entonces le tienes que decir a tu entrevistado que se grabe, que grabe su atmósfera, que te ponga ahí mientras está comiendo para que tengas la escena que necesitas. Y la otra vez estaba yo, incluso, o sea, puse ahí una reflexión en el Facebook hace mucho yo me reía del periodismo de escritorio, ¿no? Y hasta hicimos con Gina Morello una serie de los 10 mandamientos del periodista de escritorio, que es no salga a cronicar nada, espérese a que tuiteen y solo junte los tweets y haga su crónica. Pero llegó el momento en que eso ya es real. O sea, ya no tienes que salir ni por el boletín porque te vas a enterar por el Twitter del tipo. Y esto, a mí lo que me preocupa es que en esta nueva normalidad se instalen estas formas de hacer periodismo, pues por el miedo al contagio, y entre todo este ruido, eh, no sé, que no sepamos qué cubrir. Pero yo creo, bueno, esta es la pregunta del millón que nos hacemos muchos periodistas, que nos sentimos así de, ay caray, somos periodistas de calle, pero no estamos en la calle. O sea, ¿y esto cómo se cubre así? Y entonces a veces yo misma organicé un webinar sobre investigar a través de Facebook, Instagram y Twitter, porque es lo de hoy, y el siguiente webinar que vamos a hacer va a ser de geolocalización y encontrar videos y no sé qué, que me emociona mucho porque también creo que vamos a desarrollar, de encontrar otras maneras de hacer periodismo, que algunas de las llamadas que yo he hecho y otras reporteras que han sido buenísimas, entrevistas mucho más profundas a veces que estar pues, en la comunidad, pero sí creo que no hay que pensar que esto ya va bajando, creo que va a ser de meses, si no es que de años, ¿no? Y la otra, nos van a tocar ver cosas cada vez más peores. Solo pienso que tenemos que imaginar la manera de cubrir lo que está pasando en la zona más pobre del país, donde no hay medios de comunicación, que tenemos que ser imaginativos para realmente estar contando y haciendo sentido de lo que está pasando en la calle, con la gente con la que no vamos a tener interacción. Y es un reto que asusta, pero que a mí también me emociona, ¿no? O sea, como ir pensando también cómo hacemos que los ciudadanos te cuenten,
Hay gente que se burla de esos posts que ponen de usted se enfermó de coronavirus, llámeme, ¿no? O sea, que dicen que flojos los reporteros, pero están surgiendo como historias, los ciudadanos también están tratando de colaborar, tenemos que hacer como curaduría, no sé, es como todo un momento de reinvención y creo que en este momento de shock es cuando se pueden implementar y hacer cambios interesantes. Y lo bueno de este momento también es que nos estamos cuestionando nuestro rol, ¿no? O sea, Sí, es que creo que ese es el asunto que creo que si lo hacemos los periodistas, los medios, todos, de que este momento tiene que ser autocrítico, no tiene que ser de crítica para afuera, sino que nos demos cuenta que lo que estamos haciendo no está teniendo sentido hace rato, no es un problema de ahora, sino que hace rato no tiene sentido. Y para mirar, Raimundo Padilla Lozoya, desde la Universidad de Colima, hacía una pregunta bastante parecida. Y paso a otra pregunta de Isaac BG, que dice que cuáles consideras que son las dificultades más comunes dentro del gremio periodístico cuando se trata de crear unión por la lucha de los derechos laborales o periodísticos. Y esta pregunta la pongo porque no hay nadie más insoportable que dos periodistas juntos. O sea, juntar a dos periodistas es como casi misión imposible en la historia del periodismo. sí es horrible, incluso medios que, sí, bueno, hay organizaciones que íbamos a crear que de repente antes de crearlas ya nos habíamos peleado y ya nos surgieron, ¿no? Las dificultades, pues la primera es el ego. Y ahí sí como periodistas, me acuerdo mucho que había un amigo que trabajaba en derechos laborales, que un día leí, él quería hacer un estudio sobre las condiciones laborales de los periodistas y al final me dijo, qué complicados son los periodistas, porque no se sienten clase trabajadora, No, para nada. se sienten que están junto a la élite, Poder, ¿no? sí. Están a un lado y no es cierto, porque no tienen, porque son por eso, explotados, porque no tienen seguridad social. La otra vez en la conferencia de prensa del presidente, los médicos están explicando algo y dicen, bueno, como ustedes saben, toda la gente que tiene seguro social, y dicen, bueno, a ver, levante la mano quien tenga seguro social. Y una tercera parte de los periodistas fueron los No únicos la que tenía. levantaron la mano, dos terceras partes no tenían seguro social. Entonces, una es eso, el ego, ¿no? La falta de tiempo, obvio, y la desconfianza. El tema de este no me gusta su forma y tal, y desconfío. Ahora, sí, o sea, ahorita es que sí hay mucha gente que trabaja con otras agendas y que se disfraza de periodistas. Y pueden ser de la agenda de los narcotraficantes o de la agenda de los políticos más corruptos. Y bueno, ante eso hay que ser muy hábil, muy estratégico y hay que invertir tiempo. Se tiene que Sí, no, invertir pero tiempo. sí, pero como gremio somos súper difíciles porque la pasamos diciendo ese hizo malas cosas, yo con ese no me junto, ese no sabe escribir, yo con ese no me junto. Otra pregunta que llega aquí, la penúltima, y ya después hago otra y no más, es ¿cómo, qué piensa de la arrogancia que nos damos los periodistas de decidir lo que a la gente le interesa, lo que a una sociedad le importa? Nosotros decimos, esto es lo que la sociedad le debe saber, esto es lo que la sociedad debe conocer, esto, y tú preguntabas al comienzo, ¿y a mí qué? Y de pronto lo que nosotros los periodistas decidimos que es la realidad que interesa a la gente no le interesa para nada. Sí, eso es bien chistoso y la misma, o sea, y nos damos cuenta de esto, porque a veces, no sé, tardaste 2 años en hacer la súper investigación y nadie se enteró de ella, ni tu mamá, ¿no? O sea, y de pronto hay una nota del día que piensas que, ay, este tema es muy aburrido y tal, y, y te empiezas a dar cuenta que a la gente le gusta y que la gente empieza a hablar y que era lo importante. Sí, nos ha faltado, como periodistas nos falta mucha autocrítica, ¿no? Y esta conexión con la realidad. Si le das a leer tu nota a alguien y empiezas a ver que eso, que empieza a parpadear, que está así, que se le hace larga, pues por Dios, o sea, te está diciendo que realmente tu nota no importa, ¿no? O sea, que tu nota no está sí, entre los intereses de la gente y eso, o sea, esto que decimos de ir a la raíz, de estar en calle, ¿no? De estar tomando el pulso de la situación, de las realidades, como lo importante y ser versátil, ¿no? Ser versátil para poder lograr construir a partir de eso una buena investigación, un buen producto periodístico, ¿no?
Bueno, y la última pregunta, porque aquí queremos siempre cumplir a la gente, no dejarlo mucho tiempo. Tatiana Rojas Sánchez pregunta una cosa que creo que el panorama del periodismo no es muy chévere, no está muy gozoso. ¿Cómo, qué retos y qué consejos le da a jóvenes periodistas o a jóvenes que quieren ser periodistas de que hagan esta cosa que se llama periodismo y no mueran en el intento? Sí. Bueno, pues lo primero que yo siempre digo es que, que no se dejen domar, ¿no? Que, no sé, es que desde la escuela les van a decir qué tienen que hacer, cuál es el periodismo que vende. Creo que en sus redacciones, cuando empiecen, les van a decir este tema no se toca. Y eso, que no se dejen doblar las alas. Si les dicen que ese tema no se toca estratégicamente, bueno, no lo hagas, pero hazlo por fuera, ¿no? O sea, es como el periodismo es realmente, para mí, es una forma que tenemos de incidir en el mundo, ¿no? O sea, es una forma, la forma que encontramos varios de tratar de hacer algo, no sé, de cambiar el mundo, de denunciar injusticias y de decir esto está mal o esto está bien, de contar historias que sean relevantes, y eso, o sea, yo lo que digo a los jóvenes periodistas es no se dejen doblar, no todos los jefes van a ser como esos, no van a ser como sus maestros, o sea, si tienen un sueño, síganlo, y si les dicen que un tema es malo, explórenlo, pero no dejen que los otros les digan que sí, que no, ustedes explórenlo por ustedes, y así, poco a poco, van encontrando, no sé, esa conexión con el lector, si es que hay, y si no, van ustedes mismos cambiando de tema y buscando lo que es importante, ¿no? De Sí, yo contar. creo que Marcela, como en el caso tuyo, en el caso de Marcela Turati, en el caso de Pere Ortín, en el caso de Juanita León que hemos presentado acá, son gente que si no hace periodismo se mueren. O sea, que es como una pasión que, independiente de los miedos, la precarización laboral, los temas, el periodismo sí realmente requiere como una pasión especial por querer hacer algo y por contar historias. No solamente por hacer algo por el mundo, sino por contar historias sobre la vida que nos parecen interesantes. Gracias, Marcela, por esta hora que estuvo con nosotros. Muchas gracias por la invitación y saludos a todos.